Hola, buenas. Soy Enrique Cordaro, director de los Observatorios de Radiación Cósmica y Geomagnetismo, que funcionan en nuestro país desde el año 1954. Nuestra actuación es de 1980 al 2021, que es efectiva. Quiero presentar a nuestra gente, niños, señoras, caballeros, profesionales, lo que verdaderamente tenemos, un desarrollo totalmente nacional y que ha llamado la atención fuera de nuestro país. Ahí marcamos nuestros principales observatorios, que son Putre, en la zona ecuatorial, Cerrillos, el Antártico, que está en la Antártica, y O'Higgins, que nos fue arrebatado. Uno. Aquí presentamos las relaciones Sol-Tierra, ¿no es cierto? En donde está el espacio, el Sol primero al lado izquierdo, el espacio interplanetario, que es el que está entre el Sol y la Tierra, tiene la Tierra y la Tierra con sus diferentes capas, la magnetósfera, la ionósfera, la atmósfera, y la litósfera es la Tierra eh, pro- propiamente tal, la corteza. Las variables que tú trabajas acá generalmente son producidas en el Sol, que es una estrella activa de segunda clase, y te envía partículas, radiación, el viento solar que choca sobre ese escudo amarillo que tienes en el lado derecho, sobre la magnetósfera. Ese es el viento solar, el campo magnético solar interplanetario y el terrestre, el plasma solar. Ahora, el Sol tiene cada 11 años un cambio de ciclo, de máxima a mínima. Siempre es la misma cosa. En esta diapositiva vemos el planeta Tierra. Si observas, en el planeta que está registrado al lado izquierdo, tiene la Antártica, tiene Sudamérica completo, al fondo está Estados Unidos y a tu lado izquierdo está África. Ahora, ¿por qué esta presentación? Porque tenemos un campo magnético que está muy debilitado, que comienza en África y en este momento ha pasado Juan Fernández. Te indica además también las partículas que llegan a nuestro observatorio, Putre, el de alta montaña, los Cerrillos y Antártica, el LARC, ¿no es cierto?, que teníamos ahí, y el O'Higgins, que ya no está. En el lado derecho son todas estas partículas con su energía que entran desde el espacio exterior. Y eso tú lo ves que es muy entretenido. Prácticamente a Putre van prácticamente directa. Cuando hacen los cerrillos ya está haciendo una onda. Y cuando van al Lark en Antártica, O'Higgins prácticamente da un salto a la altura, ¿no es cierto?, de África. Esto es muy entretenido. Este es un fenómeno que nos afecta. Están tomados todos los datos del año 75, 95 y 2010, ¿no es cierto? El centro de la anomalía magnética del Atlántico, así se llama esta debilidad, el 2010 tiene un triángulo y el año 75 tiene una X. Como ves, se ha desplazado aproximadamente 20 kilómetros al año. Y esta debilidad del campo magnético terrestre es planetaria, ¿no es cierto? Y aquí te aumentan los ataques al corazón, los ataques, ¿no es cierto?, a las funciones cerebrales, la corrosión y una serie de actividades. En esta gráfica tú ves las causas y los efectos de la física Sol-Tierra. Las causas son las que se producen en el Sol y los efectos son los que se producen en la Tierra. Por la actividad solar afecta inmediatamente todos los instrumentos para navegación, sean terrestres, aérea, en el marco satelital. ¿Qué quiero decir esto? Que las posiciones no son las que tú estás
navegando o moviéndote, sino que generalmente cuando hay estos fenómenos, la posición es falsa. Los flujos de plasma de alta velocidad alteran todo lo que es radiocomunicaciones. No se escuchan, ¿no es cierto? Sorry. Se escuchan en regiones donde nunca se había escuchado, por ejemplo, la onda larga, que se establece muy cerca, se escucha a veces en países muy distantes. La física de los rayos cósmicos solares. Esta actúa sobre las líneas de potencia eléctrica. Cuando se produce un fenómeno de rayos cósmicos, puede hasta quemar los generadores de corriente. Ya vamos a mostrar más adelante algunas fotos. Las perturbaciones geomagnéticas, ¿no es cierto? Todo esto es producido por el Sol. Estos actúan sobre los oleoductos o acueductos. Aquí el ejemplo más clásico es la corrosión. Un flare solar, una llamarada solar, ¿no es cierto?, que produce todas estas alteraciones geomagnéticas, te produce una corrosión en un oleoducto o un acueducto en algunos minutos que equivalen a algunos meses completos de todas las instalaciones al medio ambiente. Tienen las físicas de rayos cósmicos galácticos que producen daños radiobiológicos. Esto hablamos de las células cerebrales, ¿no es cierto?, de los ataques, infartos al corazón, alteraciones en células dentro del organismo, etc. Y la anisotropía de aurora y rayos cósmicos es la dinámica de ozono atmosférica, que es para nosotros un tema muy conocido, ya que el año 90 le presentamos a este país todos los valores del ozono atmosférico desde la Antártica hasta la zona ecuatorial en nuestro hemisferio. Y la variabilidad heliosférica, todas las patologías clínicas que se producen, por qué se producen los ataques cerebrales, etc. Por esta razón nosotros fuimos invitados, ¿no es cierto?, a instalarnos en Putre, que está el observatorio de alta montaña. Ahora presentaremos la red de observatorios de radiación cósmica y geomagnetismo. Y debemos insistir, son los que están funcionando, diseñados y construidos por nuestro grupo de investigación de radiación cósmica y geomagnetismo, ¿no es cierto?, en el Observatorio de los Cerrillos. Aquí tenemos en el lado izquierdo el Observatorio Antártico. Este observatorio, todas sus obras civiles fueron construidas por el Grupo Radiación Cósmica en Cerrillo con nuestras manos, ¿no es cierto? Y tiene una edificación central de 7 metros de altura y el laboratorio completo tiene 37 metros de frente. Los módulos laterales tienen 3 metros y medio de altura y soportan, ¿no es cierto?, instrumentos los cuales detallaremos a continuación. En el lado derecho le soportamos a una serie de proyectos de la doctora Prendes sobre química de la atmósfera. Bueno, en el lado inferior izquierdo tenemos un monitor de neutrones de 6 tubos de trifluoruro de oro. Acuérdate que el largo de cada uno de estos tubos son 2 metros, 2 centímetros, su diámetro son 25 centímetros. Están, ¿no es cierto?, sobre una base, una estructura metálica que soporta el peso de este instrumento. Además, esta estructura metálica está totalmente aislada del permafrost, que es la superficie que tienes en la Antártida, porque si estuviera en contacto directo, la baja de temperatura serían minutos hasta cerca del 0 grado y se acaba la medición. En el centro tienes una vista central donde se ven ya los observatorios de helio 3 al fondo y en el lado derecho ya una fotografía propiamente tal del monitor de neutrones completo.
En la parte superior tenemos los monitores de helio 3, de 3 tubos, de helio 3, son de 5 centímetros de diámetro, ¿no es cierto? Igual sistema, rodeado con plomo, lo que tiene es un polietileno de baja densidad, lo blanco que lo rodea, pero todos los tubos están rodeados por anillos de plomo. ¿Eh? Y en la parte central tenemos el magnetómetro, cuya excavación la hicimos a mano, se pueden ver en los títulos, no se arrugaban como decíamos nosotros, con picote y pala hasta el observatorio, aproximadamente 45 metros. ¿Ah? Y en el lado derecho tenemos el monitor de neutrones italiano que fue construido, fue armado en Chile totalmente. En la parte central tenemos el observatorio de los Cerrillos, ¿no es cierto? El cual consta de dos construcciones, una casa de albañilería con gran resistencia en el piso superior, tienes una casa prefabricada en rojo canadiense que 100 metros cuadrados soporta temperaturas extremas, muy bajas o muy altas. Detrás de ellos no se alcanza a ver dónde está el árbol, está el magnetómetro. En la parte inferior tienes el monitor de neutrones, el cual, ¿no es cierto?, es de 6 tubos de trifluoruro de boro, y cada uno es de 2 metros 12 de largo, 25 centímetros de diámetro, rodeado por anillos de plomo, ¿no es cierto? Y estos rodeados por polietileno de baja densidad, y la caja también es de polietileno de baja densidad. Y tiene en el lado derecho la maravilla que ha tenido funcionando Chile, que ha hecho muchos proyectos, muchas investigaciones. Estás hablando de detectores de muones. Nosotros le llamamos telescopio de muones porque mide en 7 direcciones: norte, sur, este, oeste, alto, bajo y coincidencia en alto-bajo. Ahora, coincidencia, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, te llegan partículas, tú la estás mirando de frente, al detector superior que tienes, ¿eh? Atraviesa en diagonal, atraviesa el plomo que está entre medio y llega al detector inferior de atrás. A esa le hiciste las dos mediciones en coincidencia, atravesaron el plomo, ¿no es cierto? Y tú la llamaste, esa viene en la dirección norte. La opuesta le llama sur, la de los lados este, oeste y así sucesivamente, ya lo explicaremos. Y tenemos la última de las maravillas, es el de Putre, que están los volcanes de Parinacota y Tacora ahí al fondo, si no me equivoco el nombre. ¿Ah? Esta es también la construcción totalmente prefabricada, hecha por nosotros, sin apoyo de grupos de ingeniería, ¿no es cierto? Dentro tienes en el lado derecho abajo tienes un monitor de neutrones tipo Simpson. Es un instrumento de neutrones que tenía más de 60 años, 70 años. ¿Ah? En vez de ser polietileno de baja densidad, estaba rodeado de parafina. Estaban los tubos también rodeados por placas. En vez de los anillos de plomo, eran láminas de plomo que lo iban envolviendo completamente. Muy entretenido, lo han pedido en todo el mundo, porque es uno, creo que es el uno o dos que han en el mundo de la época maravillosa. Y uno lo tiene Chile. El fondo tienes un monitor de muones, o como tú le llamabas, ¿no es cierto?, del grupo de los leptones, que tienen igual carga que el electrón, etcétera. ¿Ah? Y que está trabajando ahí en el nivel superior, tiene fotomultiplicadores, uno arriba, uno abajo, tiene un nivel de plomo de 5 centímetros entre medio, pasan las partículas, las que llegan arriba se contabilizan, las que pasan
hasta abajo atravesando el plomo, toman en coincidencia y se toman solamente las de abajo. Esta es una de las maravillas que nos... Y acá podemos ver el Observatorio de los Cerrillos, ubicado en Santiago. La primera construcción que tiene, ¿no es cierto?, soporta 40 toneladas en el segundo piso, y la que tiene posteriormente es totalmente una construcción para ser ubicada en regiones extremadamente frías o calientes. Dentro de ella, en el lado izquierdo abajo, tienes el monitor de neutrones, ¿no es cierto?, con 6 tubos de trifluoruro de boro. Cada uno de estos mide 2 metros y algo, un par de centímetros de largo, tiene un diámetro de 25 centímetros, están rodeados por un anillo de plomo, ¿no es cierto?, que es el productor, y polietileno de baja densidad. Todo esto diseñado y construido en Chile. Los instrumentos, los tubos de trifluoruro de boro, no estuvieron vetados por mucho tiempo por la Comisión Atómica de Canadá, pero gracias a la colaboración con Italia empezamos a recibir. Y en el lado derecho tenemos, ¿no es cierto?, lo que se llama el monitor de muones, ¿eh?, que desarrolló tecnología, infraestructura y capacitación desde el año 1981, en marzo. Fueron diseñados y construidos completamente en Chile, con la ayuda del Consejo Nacional de Investigación de Italia, el CNR, la Universidad La Sapienza y Roma 3, ¿no es cierto? Estos son partículas que vienen elementales que atraviesan, ¿no es cierto? Son del grupo que se denomina de leptones, ¿ah?, partículas que vienen muy aceleradas y son muy entretenidos. Esto entran dos partículas, pongámosle, en la parte superior que ustedes están mirando, arriba, y van a parar la parte inferior del monitor abajo. Y esas son las partículas que vienen del norte. Si tomas las de atrás, la parte de atrás, arriba, entran, ¿no es cierto?, y terminan abajo, son las del sur, este y oeste, tiene 7 canales. Acá, todo esto fue simplemente hecho hace más de 30 años, 40 años ya lo llamo en funcionamiento. Los trabajos han sido cientos, ¿no es cierto? Tenemos colaboraciones con todo tipo de universidades, ¿eh? Y en astrofísica es otro de los grandes reinos que hemos generado con este tipo de lectores. Y se me olvidaba que el magnetómetro de 3 hilos está al final de la construcción roja. Aquí, tal como vimos en la lámina anterior, está el Observatorio de los Cerrillos, con su clásica construcción, ¿no es cierto?, de albañilería, de que soporta muchas toneladas de peso en el segundo piso, y la casa prefabricada canadiense para condiciones extremas de temperatura, alta o baja. Al fondo no se alcanza a ver, está el magnetómetro. En el lado inferior, tal como te lo describe, ¿no es cierto?, la lectura, tienes el monitor de neutrones, se le llama de trifluoruro de boro, BF3, las colaboraciones entre Universidad de Chile, IPSE, CNR Roma, colaboración Chile-Italia, ¿no? Y simplemente en el lado derecho se presenta ahora el telescopio multidireccional de muones o detector de muones, o como le llaman algunos, ¿no es cierto?, del grupo de los leptones, que tiene igual carga que el electrón, ¿no es cierto? Esto es una construcción desde el año 80 en la República de Chile, diseñado y construido por los ingenieros y los técnicos chilenos en nuestro observatorio.
estamos hablando de los grandes centros de investigación en que se nutrían con nuestra información y nosotros con la de ellos, ¿no es cierto?, desde hace más de 40 años. Muchos de estos detectores, estas copias de instrumentos nuestros, terminaron en Mont Blanc en la detección de neutrinos, ¿no es cierto? La colaboración, como siempre, era muy fuerte entre el IPSI, CNR de Roma, la colaboración Chile-Italia, que siempre fue abierta. ¿Ah? 7 canales. Si ustedes observan, lo agrandan a ver que hay una escalera para subir al segundo piso, porque son 4 detectores en cada nivel, en el superior y en el inferior. ¿Ah? Actúan en coincidencia, las que vienen desde el norte llegan arriba, atraviesan, pasan el plomo y llegan abajo, a la inferior que está atrás. Por eso se le llama en coincidencia, lo mismo para el sureste oeste, ¿no es cierto? Y adelante tiene los detectores, los sistemas de adquisición de datos, alta tensión, etcétera. Y en el lado inferior izquierdo tienen las primeras pruebas que se hacían con los monitores de neutrones de helio 3. Acá tenemos el Observatorio Antártico, LARC se llama. Tienen las salas de monitores, los sistemas de adquisición de datos. Tienen los primeros que eran en base a transistor, ¿no es cierto? Y ya todo el sistema digital está posteriormente. Ahora, ¿qué es lo que era esto? Esta era una casa de globo sonda que nos facilitó la Fuerza Aérea de Chile, ¿no es cierto? Tenía algo de óxido en algunas partes y gracias a el coronel Barrientos, el jefe de la base, estamos hablando del año 80 y el año 90, nos facilitó el traslado de las 10 toneladas de instrumentos que estaban en cajas, ¿no es cierto?, que fueron dejadas en la playa. La construcción tenía una pequeña celosía, creo que ese es el nombre, para ingresar. Y estas eran 2 puertas de corredera. Bueno, en un mes lo construimos completamente, 91. ¿Ah? Eso era una válvula antiexplosiones que existía. Ahí está nuestro monitor, que son, ¿no es cierto?, totalmente transistorizado. ¿Ah? Y impresionaba, marcaba las partículas que entraban sobre cinta de papel, que era lo que se conocía en esa época como sistema duro. En la parte inferior tú tienes el monitor completo. Este estuvo un año a prueba en los cerrillos, con cortes de luz, cambios de temperatura, ¿no es cierto?, fallas instrumentales, etcétera, que era la condición que nos impuso don Oscar Pinochet de la Barra, el director del Instituto Antártico Chileno de la época, a sugerencia de las investigaciones europeas, ya que no había ningún conocimiento sobre cómo actuaba la instrumentación en las regiones antárticas. En la posterior, tú ves ya el año 95, está totalmente cambiado la casa, la base, y le estamos agregando simplemente una construcción adicional en donde se instalaron todas las bases de comunicación, etcétera. Ahora por fin podemos entrar por un sistema de puerta, ¿ah? Y esto también, las obras civiles, ahí está el profesor Cordaro, ahí arriba, ¿no es cierto? Las obras civiles fueron diseñadas y construidas completamente por nosotros, con nuestras manos, hay que decirlo muy claro, ¿no es cierto? Y acá lo que tiene todo el sistema digital de adquisición de datos, ¿no es cierto?, que se cambió. Ese era lo que se llaman, tenía lo mismo que igual que
que las cintas para transmisiones antiguas, cintas de papel. Acá no, todo digital, todo simplemente es nuevo. Esto fue desarrollado por Enrique Olivares Canowet en el Observatorio de Radiación Cósmica de la Universidad de Chile. Hay más sobre este tema que desarrollaremos posteriormente. Esta diapositiva es una continuación de la anterior, pero ahora si tú miras hacia la base estamos planteando nuevamente una ampliación donde estuvieron los monitores de neutrones de helio 3 de última generación, ¿ah? Construido y funcionamiento del año 2012. Estás viendo, somos nosotros los que estamos trabajando, ¿no es cierto?, instalando cada una de las partes. Ya la sala se ve completa. Aquí no hay una puerta de entrada, está al otro lado, ¿no es cierto? Y abajo hay una mancha que es simplemente chispa, porque estábamos cortando algunos paneles. Esto es muy entretenido. Estas cosas se podían hacer en Chile. Aquí vemos el observatorio antártico ya en detalle, con los dos módulos construidos, ¿no es cierto? El que está al lado derecho va a soportar los monitores de neutrones de helio 3, que son los que están en la parte de las esquinas superiores, izquierda y derecha, el italiano, el de la derecha y el de la izquierda, el chileno. El magnetómetro, en donde también hicimos a pulso, con pala y picota, la zanja para unirlo con el observatorio, los investigadores. Y abajo tiene los monitores de neutrones, ¿no es cierto?, de 6 tubos de trifluoruro de oro. Esto es lo que pesaban 10 toneladas. Si te fijas, tienen una estructura metálica muy grande y muy poderosa para soportar el monitor. Ahora, estas tienen aislante, porque si tú colocas el fierro directamente al permafrost, el piso que hay abajo en la Antártida, en minutos llegas a temperaturas cercanas al cero. O sea, paran todos los instrumentos. Así que también el sistema de diseño fue totalmente construido y todo el sistema de aislación. En la parte derecha, en ese tiempo teníamos le damos apoyo a una investigación en química. No me acuerdo el nombre de la doctora, me perdonan, pero esto es lo que estamos presentando. El Observatorio Antártico tiene algunas peculiaridades. Funcionó prácticamente durante 28 o más años sin interrupción, lo cual en todo el mundo era un acontecimiento. En la primera vez, en la primera al lado izquierdo, ves el observatorio con una de sus alas. Ese es 2004, cuando colocamos toda la parte de instrumentos. Pero del 2005 al 2012 ves que está completo. Piensa que este observatorio tiene 37 metros de frente. El central tiene 7 metros de altura. Los de los lados son 3 metros de altura. ¿Ah? La foto está sacada de la base rusa Bielehausen, ¿no es cierto? La base Frey de la República de Chile está al lado. ¿Ah? La base Escudero de INACH está más al centro. Nosotros teníamos nuestra casa y nuestro ingeniero residente por más de 20 años en la Villa Frey. Y tenías la capitanía de puerto, la altura del observatorio es de a 40 metros sobre el nivel del mar, Bahía Field está a tu izquierda, o sea, el mar, y esta foto no es muy común, porque esta foto está sacada de Bielehausen. Todas las fotos que sacan sobre la base Frey y Nach la sacan desde la altura del observatorio hacia abajo. Así que en 30 años no lo has visto prácticamente. Es nueva. ¿Mm? Eh,
Nuevamente tenemos el Observatorio Antártico. Te dicen qué tipo de instrumentos tenemos. Los grandotes, ese que están sobre la estructura metálica, son de trifluoruro de boro, 10 toneladas cada uno de ellos. Los que se ven en la central hacia el medio, se ve el detector de helio 3, diseñado y construido en Chile. Ya te dije que la construcción tenía 37 metros de frente. Esto lo construimos con nuestras manos, las personas de este chico. Las coordenadas geográficas, acá son 62,20 y 301. El corte de rigidez geomagnética 2,71. Quiere decir que aquí te entran todo tipo de partículas que tengan una energía superior a 2,71. Acuérdate que en la parte central necesitabas 9 y algo. ¿Ah? Y en la parte de Putre estábamos sobre 12. O sea, es un escudo muy grande. Aquí el escudo más débil. La altura que tenemos es 40 metros sobre el nivel del mar. Aquí hablamos directamente de la colaboración Chile-Tani. Tenemos los magnetómetros de 3 hilos que teníamos la colaboración con la Universidad de California de Estados Unidos. ¿Ah? Y aquí tenemos el observatorio de Putre, ¿no es cierto? Una visión de él. Al fondo están los volcanes Tacora y el otro le dije que no me acordaba el nombre. Tienes al final las terrazas de cultivo, ¿no es cierto? Eh, y lo que se ve en el borde del observatorio pequeño que está abierto es el cementerio. Estos son territorios de altura. Una cosa que aprende siempre un investigador. Tú tienes que instalar tus instrumentos en altura para así evitar inundaciones y todo tipo de cosas. Y abajo tiene el Centro de Estudios Andino, ¿no es cierto?, de medicina, donde se estudiaban neonatos y todo tipo de elementos. ¿Mm? Ahí te dice, en Putre Inca se llama, esto está, ¿no es cierto?, sobre los 3.598 metros, 3.600 metros de altura. ¿Ah? Eh, ya te dije que estaban los volcanes, se ven las terrazas, se ve el centro de estudios andinos de los médicos, donde estudiaban neonatos y todo ese tipo de cosas, y en el lado derecho inferior tiene el monitor de neutrones tipo Simpson, tiene el monitor de muones de nuevo, ¿no es cierto?, para ver partículas de alta energía. Esto para que no se te olvide, ¿no es cierto?, era lo que se conocía como leptones. Acá tenemos superior, inferior, lo que pasa al plomo, tiene plomo al medio, ¿no es cierto?, que es la coincidencia de ambos. ¿Ah? Este también es del año 2003. ¿Mm? Tiene una pequeña, tenemos además, acá no se alcanza a ver, al lado, allá donde está el matorral, al lado izquierdo está el magnetómetro. ¿Ah? Las coordenadas son 18 con 19 sur y 290,44 este. Eso está sobre, a la altura de Arica, 250 kilómetros al interior, hacia el lado Perú-Boliviano. El corte de rigidez son 11,73 gigavolts. Ese es el escudo contra las partículas que vienen desde el exterior. Es terriblemente fuerte. Solamente pueden entrar partículas sobre los 11,73. Esto es lo que tú ves en todos los monos que hay, ¿no es cierto?, que muestran simplemente, con esta mano lo voy a hacer mejor, ¿ah? Muestran que todas las partículas chocan contra la magnetósfera, aquí, el viento solar. Pero si tienen una energía sobre 11,73, pasan a la Tierra, si no son rechazadas. ¿Ah? Tenemos, este es uno de los que ha sido en esta sección. Vamos a presentar, ¿no es cierto?, las principales características de ingeniería y técnicas desarrolladas en nuestro observatorio y se denominan, ¿no es cierto?, de investigación y desarrollo actualmente. Aquí presentamos los detalles de ingeniería, de diseño para los detectores de helio 3 y trifluoruro de boro.
se observa claramente la diferencia. En el lado izquierdo, ¿no es cierto?, tienes el de helio 3 que tiene un diámetro de 5 centímetros y al lado de él tienes el de trifluoruro de boro con un diámetro de 25 centímetros. La longitud son 2 metros. El primero ya está con la que está más al lado derecho, ya están con la salida de pulso, recibida de alta tensión, etcétera. Y en el lado derecho ya lo vemos dentro de sus cápsulas a ambos, ¿no es cierto? Y el envase blanco que tú ves es de polietileno de baja densidad. Y como el país no lo podía hacer, nosotros lo hicimos con bolsa de basura pegada. Un gran, ninguna diferencia. ¿Mm? Aquí tienes la ingeniería de los detectores, ¿no es cierto?, desarrollado en nuestro grupo. El primero tiene el cabezal de detectores de helio 3 en el lado izquierdo, arriba, ¿no es cierto? En el segundo, que es el lado derecho, tiene el sello de aluminio y polietileno de baja densidad. Después tienes en el 3 abajo, el lado izquierdo, los sistemas de alta tensión y en el 4 inferior derecho tienes las tarjetas, el sistema de tarjetas discriminadoras de señal. Estas tarjetas impresas nosotros enseñamos el doble faz a muchas universidades de este país en los años 80. En esta diapositiva presentamos las primeras pruebas del amplificador moderador alternativo. En el lado izquierdo superior piensa que estas tarjetas son totalmente diseñadas y construidas en Chile. Está ubicada ya dentro de la caja que la va a contener para sujetar el tubo de el lado derecho. Se ve tranquilamente de helio 3, ¿no es cierto?, rodeado con polietileno de baja densidad, que ya le dijimos a ustedes que lo habíamos hecho con bolsas de basura pegadas, ¿no es cierto? Eran las primeras pruebas de amplificación y el moderador alternativo. Y en la izquierda inferior vemos las pruebas de multicanal del amplificador y contador de helio 3, ¿no es cierto?, en un modelo alternativo. Se ve la altura de los pulsos, se da la frecuencia. En el lado izquierdo inferior, abajo en el suelo, tienen los de trifluoruro de boro de los años 40, que tenían envase de vidrio. Y por último, ¿no es cierto?, tenemos los amplificadores, los gabinetes de los amplificadores. Cuando yo presenté estas diapositivas en Alemania, un gusto muy grande cuando me dijeron: ustedes deben tener una industria de aluminio fabulosa, mire qué hermosura. ¿Eh? Y lo que no sabían los caballeros, y yo no lo dije, que eran dos teteras Fantuzzi cortadas y soldadas en nuestro observatorio. Este es una de las gráficas de mayor importancia para nuestro medio. La metodología de investigación y desarrollo, ¿no es cierto? Investigación y desarrollo, de quien aquí tiene de varias etapas de un monitor de neutrones de helio 3, tienes las partículas que chocan, tal diseño, simulación y construcción del primer prototipo, la física del Sol-Tierra, elaboración nacional, ¿no es cierto?, la calibración que tienes, las pruebas de funcionalidad. Ahí tienes el tubo, inmenso tubo, para tener adentro un tubo de 5 centímetros de diámetro. Tienes los contadores de pulsos en el lado derecho, ¿no es cierto? Y es todo el sistema de adquisición de datos. Los reconocimientos de nuestro observatorio como hito científico y geopolítico en mapas nacionales e internacionales es interesante mostrarlo. Aquí tienes la carta topográfica del Instituto Geográfico Militar, ¿no es cierto?, en donde el laboratorio de la Universidad de Chile está puesto a irradiación cósmica
mi amigo con alguna libertad le colocó que era de INACH. No, no tenía nada que ver aquí, pero no tiene importancia. Estaba como hito mojón científico y geográfico de la República. ¿Mm? Estamos hablando del año 2001. Aquí tienes dos mapas de la referencia mundial de los observatorios, ¿no es cierto? El del lado izquierdo es de la Universidad de Chicago, tiene Putre, Cerrillos y el LARC, es del año 2003, ¿ah? Y como parte de la red mundial. Y en el lado derecho tiene simplemente la Academia de Ciencia de la Unión Soviética, que teníamos los Cerrillos, y después agregó LARC y Putre nuevamente. Estábamos en los dos países, en los dos grandes centros de investigación del mundo, ¿no es cierto? Con el segundo desde el 2004, ¿m? Con referencias directas a las investigaciones. Aquí tienes el mapa de estaciones antárticas de Cambridge, Council Manager National Antarctic Program, ¿m? En donde los cuadriláteros con amarillo al medio muestran las estaciones completas que existían en el mundo, muy completas. Si ves, en Chile teníamos 2 y en el resto de Antártica habían 6. Todas las rojas, las chiquititas, tenían solamente magnetómetros. Desgraciadamente, esto no duró lo que tenía que haber durado. Aquí se presenta, ¿no es cierto?, una gráfica de historia de la astrofísica en la Antártida, hecho por la Internacional Física Pura y Aplicada en el mundo, en donde colocan que uno de los hitos que hay en Antártica es la creación del Observatorio de Radiación Cósmica en Bahía Fielder, en la isla Rey Jorge. Puso el año 92, está equivocado, el año 91. Abajo está la revista WOS, que era el Nuevo Chimento en la época, con respecto al trabajo. ¿Mm? Aquí vamos a hablar un poco de las colaboraciones internacionales, ¿no es cierto?, que hemos llevado en estos años. Aquí presentamos, ¿no es cierto?, la colaboración científica antártica entre Chile e Italia, promulgada y aprobada por ambos congresos, el italiano y el chileno, firmada por Ricardo Lago, ¿no es cierto?, 4 de agosto del 2001, en donde indica que radiación cósmica es uno de los centros en esta investigación. Aquí tienen la segunda parte del convenio, en donde puedes leer en detalle lo que ahí se prometía. Aquí se ve nuevamente, nos referimos a la promulgación del convenio Chile-Italia, que está disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional. El decreto es el 1649, ¿no es cierto? Y promulga el convenio con Italia sobre cooperación antártica. ¿Mm? Esto Este artículo, el 10º, va a ratificar lo que decíamos anteriormente, no cumplimiento del gobierno de Chile. Este convenio, dice, permanecerá en vigencia indefinidamente. Podrá ser denunciado por cualquiera de las partes. La denuncia no afectará los plazos de las acciones iniciadas durante su vigencia. El artículo transitorio dice las partes continuarán en el desarrollo e implementación de los siguientes proyectos antárticos actualmente en vigencia: radiación cósmica o monitoreo de neutrones, geodinámica y evolución del proceso volcánico, ¿no es cierto?, y telemedicina en la Antártida. Como ustedes ven, decía tranquilamente, indefinidamente. Nadie en los últimos 20 años refutó el convenio. Hablamos de las colaboraciones científicas y tecnológicas que estaban vigentes. La primera era el convenio Antártica Chile-Italia, la Universidad de Chile, el Instituto Antártico como medio técnico que tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto de Física del Espacio Interplanetario, la Universidad de los Estudios de Roma, el Piano Nacional de la Ricerca Antártida de Italia. Y dice Diario Oficial 4 de agosto del 2001.
el Observatorio Antártico, Instituto de Física del Espacio Interplanetario, donde la Universidad de los Estudios 3, ¿no es cierto? La doctora Marisa era la jefa del sistema de investigación italiano. Tenemos con una combinación, colaboración científica, tecnológica con la Universidad de Los Ángeles, el Ejército de Chile, el Instituto Antártico Chileno, que es solamente para la pintura, el UCLA, ¿no es cierto?, 2004 a 2007. Tenemos magnetómetro a lo largo de todo Chile, ¿ah? En Putre, y terminamos en O'Higgins. El proyecto institucional Antártico de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, 94 al 2005, con la Fuerza Aérea de Chile, Servicio de Registro Civil e Identificación de Santiago, la Universidad de Chile, el Departamento de Física. Otra de las colaboraciones es con el Instituto Politécnico Nacional de México, en el Centro de Desarrollo Aeroespacial, ¿no es cierto?, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las reuniones de trabajo y colaboración son con el doctor Alberto Mendoza Bárcenas, ¿no es cierto?, y Rafael Prieto Meléndez, que son los que dirigen este Instituto de Desarrollo Aeroespacial, en el cual debo agradecer muy sinceramente haberme nombrado integrante y miembro honorario de este consejo. Presentaremos a continuación algunos reconocimientos que hemos obtenido. El primero que presento, ¿no es cierto?, es mi diploma de ciudadano honorario de la comuna de Borgia, en Catanzaro, en Italia, ¿no es cierto?, en donde se me concede este honor por ser un investigador incansable de la Universidad de Chile o en el Laboratorio Antártida italiano. eh, Dan su gran aplauso, su constante definición y el meritorio trabajo que se ha manifestado, la pasión, y indica el importante reconocimiento de carácter internacional que tenemos. Esta fotografía que se presenta, estoy ubicado en el primer telescopio de radiación gamma, buscando estas fuentes en el hemisferio sur. El observatorio es de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Y actué como director entre enero del 72 hasta septiembre del 73, en que tuve que ir a dejar a mis colegas al aeropuerto de Pudahuel en esa época. Fue muy entretenido, se aprendió mucho. Desafortunadamente toda la información fue llevada a la Unión Soviética, pero es un agrado haber sido aceptado y nominado por los soviéticos para este cargo. Este no podía dejarlo de presentar, ¿no es cierto? Simplemente es la conferencia del año 2019 en la Universidad Autónoma de México, en donde, ¿no es cierto?, más de 1.500 investigadores escucharon por primera vez hablar sobre la predicción de los terremotos con base científica. ¿Ah? Aquí entra el doctor Mario Alberto Mendoza, que es un apoyo muy grande, y el rector de la Universidad Autónoma de México, que les recordó a los sismólogos de ese país que nuestra tecnología era de última generación, es trabajar como un radar, y los caballeros de sismología que trabajaban con placa es como estar con telegrafía sin hilo, 80 años de diferencia. Yo se lo agradezco, ¿no es cierto? En la parte inferior está la rectora de la Universidad La Isla en México, una de las tantas salas. Tuve dos charlas en Oaxaca, 15.000 personas, y en las universidades 1.500 en promedio. Para mí fue un agrado muy grande. Ellos sufrieron un terremoto con 23.000 muertos y que les interesaba seriamente lo que estábamos haciendo. Aquí tenemos algo que es muy bueno. Esto es del diario oficial chileno,
es la reconstrucción del terremoto del 27 de febrero, de donde tenemos muchas publicaciones, donde salió el método de predicción, ¿no es cierto? Y te dice Chile ha sufrido los últimos 200 años 18 grandes terremotos. Eso es lo que creen, yo creo que son más, ¿no es cierto? Te dice, te hay una especificación de ese terremoto, 370.000 viviendas destruidas, dañadas, 133 hospitales, ¿no es cierto? 6.168 establecimientos educacionales, y la plata que se perdió fueron 29.603.000 dólares. Era todo el 18% del PIB del año 2009. ¿Ah? Bueno, a nadie le parece, esto le pareció normal hasta que insistí en el segundo tema. El segundo tema era 521 víctimas fatales. Esto porque la gente no fue capaz de predecir, ni siquiera leer lo que tenía con el tsunami y todo ese tipo de cosas. Es por eso que tenemos tanta atención en el extranjero, ¿no es cierto? En Italia, en México, en Japón y en diferentes lugares sobre el método chileno. Aquí viene lo más entretenido para todos los alumnos, los jóvenes, damas, ¿no es cierto? Caballeros que les interesan los terremotos. Los terremotos no aparecen porque sí. No era, todos buscaban una derivada del campo magnético, no, era la segunda derivada de una de las componentes del campo magnético, ¿no es cierto? Y nosotros lo hicimos para Maule, Tohoku, Japón y Indonesia. Y se obtuvieron las frecuencias fundamentales que se generan cuando viene un terremoto, ¿no es cierto? Desde 5,680 microhertz a 3.510 microhertz. Cuando te aparece eso, esa frecuencia, te indica rápidamente que viene el terremoto. Y el terremoto se produce, ya lo vamos a ver, un instante cuando se bajan estas ondas que se generan, que es como sacudir un gran chopino, haces grandes olas cuando parte y hacia el final va terminando. Y cuando termina al final viene el terremoto, 8 o 24 horas después. Eso está ligado a la famosa anomalía del Atlántico que habíamos visto anteriormente con las partículas espaciales, ¿no es cierto? Que ya está todo publicado en revistas internacionales. Están con los valores, 28.000 nanotestas en los límites, en el 22.000 en el interior. ¿Ah? Esto ya simplemente son mediciones. Si no se miden, estamos hablando de literatura y de mala calidad. Aquí estás viendo el cinturón de Van Allen, ¿no es cierto?, que es lo que publican las revistas norteamericanas y nos publicaron a nosotros, tal cual, ¿no es cierto? Y donde ves la anomalía magnética del Atlántico y te indica que en los 200 kilómetros cercanos a la Tierra es donde sufre las máximas variaciones. Los números que tienes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, son radios terrestres, 6.500 kilómetros. ¿Mm? Y aquí tienes la relación geológica, ¿no es cierto?, en la componente vertical del campo magnético, la evolución temporal de las oscilaciones. Cesan exactamente antes del terremoto, que está indicado con una línea roja. Si tú ves, ¿no es cierto?, estos son densidades espectrales de potencia. ¿Ah? Aquí vienen las grandes ondas, lo que yo te decía cuando agitaban, y aquí se van cayendo, se caen. Y después, 8 horas, 24 horas, el terremoto. Y esto lo hemos hecho en este momento, para 10 terremotos, que es lo que vamos a presentar en el último trabajo. Está la frecuencia, está la baja frecuencia. Y lo más maravilloso que tiene esta diapositiva es que con nuestros detectores desarrollados en Chile, ¿no es cierto?, funcionando en Chile hasta que una persona les cortó la energía, ¿eh?, tú detectabas hasta los eventos solares. Lo tienes en el febrero 7 del 2007, que a mucha gente le echó a perder la medición con los terremotos. Estaba hablando de un terremoto de 8,8 megawatts.
sea, una cosa terrible. Después que pasa el terremoto vienen las bajas frecuencias, el periodo de baja frecuencia en el Power Spectral Density. ¿Ah? Está en la fecha, y esto es uno de los que más impacto ha causado, junto con el wavelet, que otro. Aquí simplemente vamos a dar las últimas referencias, ¿no es cierto?, sobre el método de predecir terremotos. Esto es generado por los investigadores del Observatorio de Puerto Rico, donde estaba el telescopio inmenso que veía el cielo, y dice tecnología y locación de las alteraciones magnéticas como precursora de los fenómenos sísmicos. Y es un placer tan grande. Muestran que son nuestros datos que lo han trabajado, ¿no es cierto? Y colocan simplemente que toda esta investigación está basada en la que hemos generado en Chile, dirigida, ¿no es cierto?, por Enrique Cordaro, Patricio Venegas, David Larus. Y te dan el nombre de la publicación, Latitudinal Variation Rate o Geomagnetic Cutoff Rigidity, en la región de convergencia del Pacífico en Chile. ¿Mm? Cuando empiezas a tener referencia internacional, esta es una publicación, ¿no es cierto?, de China, en donde se refieren también a nuestra investigación, que pueden incluirse un montón de efectos, electromagnética emisión, que algunos dicen que no es clásico. Aquí viene el paper que prácticamente ha destrozado lo que nosotros llamamos a los sismólogos desde hace 80 años. Y la práctica y teoría fundación de los fuertes terremotos y su predicción. Está hecho por Oleg Eisling, ¿no es cierto?, que estamos hablando, que es el director del Instituto de San Petersburgo, del Centro Ecológico, y André Troning, que es el presidente de la parte sísmica de Alicante, España. Aquí tenemos la primera opinión dada por los rusos, y esta ya es una opinión que está haciéndose muy común. Dice que hay una serie de teorías sobre los terremotos que se desarrollan, sobre el sistema de predicción. Los métodos son electromagnéticos, hidrológicos, cambio de composición del nivel de agua, radón, ¿no es cierto?, nubes. Hay toda una serie de gente que está diciendo que estos métodos son totalmente posibles y predecibles, lo que nos da a nosotros un sitial muy importante en estas investigaciones. El segundo grupo piensa que la predicción de los terremotos es imposible al día de hoy y llegará a ser posible en el futuro, con mayor conocimiento y mayor descubrimiento de fenómenos. Esta gente que está hablando de 70 años o más. ¿Ya? Y la tercera opinión, hay el tercer grupo que es aquí uno le llama el de los ayatolas, oposición total, ¿ya?, que claman que la predicción de los terremotos es imposible. Se basan en años de experimenta, no quieren, solamente se ligan con las placas, no quieren saber que hay un campo magnético que se origina en el centro de la Tierra, que atraviesa esta placa, que es el efecto dínamo que se conoce, ¿no es cierto? Y simplemente esta gente está fuera de serie. Ustedes pueden catalogar en qué parte está la sismología de nuestro país. En el último acápite, nosotros colocamos todas las publicaciones de radiación cósmica y geomagnetismo, últimas, ¿no es cierto? Todas en revistas del máximo nivel WOS que le llaman. ¿Ah? Eh, entonces están fuera de un libro de resúmenes, ¿no es cierto? Todo empieza a darse en las diferentes publicaciones.
Tienes las publicaciones en WASP, ¿no es cierto?, ya del 2012, que habla sobre ingeniería del monitor de neutrones de helio 3, desde el observatorio del altiplano hasta la zona antártica. Te dice qué tipo de revista lo está colocando. Después te habla de la intensidad de los cambios del campo magnético diario, ¿no es cierto?, en Sudamérica y fenómenos físicos y terrestres. En esta, la publicación Cordaro Venegas Larús 2018 es la que produjo el gran terremoto en todo el mundo, en donde por eso fuimos invitados a América, a Estados Unidos, a Europa y a esas partes para explicarlo. Es la tasa de variación latitudinal del corte de rigidez magnético en el margen de convergencia chileno. ¿Mm? Esto fue un verdadero terremoto, porque acá predecimos, y lo que ya vieron, dimos las frecuencias que se repitieron para Sumatra, para Japón, ¿no es cierto?, para Iquique, Yapel, el Maule, y ahora tenemos Antártica, y tenemos Alaska, Isla de Pascua. Entonces, a esta altura del partido, ¿no es cierto? Esta vez ya va, antes le decía mi discípulo, mi alumno, ahora no, es mi colega, es de igual a igual. Patricio Venegas Larena, Enrique Cordaro y David Laruz. Este es un trabajo muy interesante porque ligó la dinámica de la litósfera, que es la corteza terrestre, en contexto con la teoría sismoelectromagnética. Hay algunos avances muy grandes que hizo. En el segundo publicación sobre el mismo tema se refirió a la fricción espacio-temporal de los coeficientes, y esto aquí te hablaban de las microfracturas y las fracturas en rocas y cuánta cosa, la ligaba con campo eléctrico, con campo magnético, y además la ligaba con las frecuencias que tú tenías arriba en la corteza de la litósfera, con la ionosfera también. Hay toda una serie de cosas. Y tenemos la última, ¿no es cierto?, la de Cordaro, Venegas y Patricio, con las olas magnéticas anomalía y sus posibles relaciones con los grandes terremotos en Chile en el contexto de la teoría sismoelectromagnética. Están las revistas indicadas, y esto es para que la gente normal, nuestra gente, no importa el nivel que tenga, lo pueda leer una y otra vez y entienda, porque habemos un grupo que estamos algunos años reclamando que nosotros podemos predecir. No nos dan las herramientas mínimas. Tenemos observatorios por 35 millones de euros en el cual ellos no han colocado dinero o prácticamente nada. ¿Ah? La gente está trabajando en forma voluntaria y esas cosas tienen que ser conocidas. Para todos los niños, los jóvenes, las damas, ¿no es cierto? Las damitas también, los caballeros, todo chileno que pueda leer este trabajo, no le tenga miedo, esto es normal. Un científico tiene que ser capaz de explicar lo que le sucede. Si es muy complicado, quiere decir que ni él entiende el tema. Un abrazo para todos y muy buenas tardes.